Solo tenía 13 años. 13 años. Demasiado joven para votar, demasiado joven para conducir, demasiado joven para siquiera saber cuán cruel puede ser el mundo, pero lo suficientemente mayor, al parecer, para deshonrar a su familia. Y por eso, su padre tomó una hoz, entró en su habitación y cortó su cabeza mientras ella aún estaba viva. No se asustó, no huyó, no se escondió. Colocó su cabeza en una bolsa de tela, limpió la sangre de sus manos y caminó tranquilamente hacia la comisaría más cercana. Dejó la bolsa en el mostrador y dijo, ella me deshonró. Tuve que matarla, como si fuera una confesión, pero no lo era. Era una declaración de orgullo. Esa chica era Romina Ashrafi, y así es como el retorcido sentido del honor de un padre convirtió una historia de amor adolescente en uno de los asesinatos más horribles de la historia moderna de Irán. Condado de Talish, provincia de Gilan, Irán, una región verde y exuberante cerca del mar Caspio donde la tradición es profunda y el silencio aún más. Romina vive en un pequeño pueblo agrícola. Su hogar, modesto. Su familia, estricta. Su padre, Reza Ashrafi, gobernaba la casa como un dictador. Todo pasaba por él, lo que llevaban puesto, a dónde iban, con quién hablaban. Y para una chica, las expectativas eran brutales. Obedece, mantente callada, no avergüences a la familia. Pero Romina no era como las otras chicas. Era brillante, era curiosa, y como toda niña de 13 años con un corazón lleno de sueños, quería enamorarse. Encontró esa escapatoria en un hombre llamado Baham Kebari, de 34 años. Sí, 34. Un hombre adulto con más del doble de su edad. Romina lo llamaba amor, su padre lo llamaba blasfemia. Baham no solo era mayor, era de una secta diferente del Islam, un sunita, mientras que la familia de Romina era chiita. Y en un pueblo profundamente conservador como Talish. Eso lo hacía no solo inadecuado, sino un pecado, una mancha, algo que debía ser eliminado. Comenzaron a intercambiar mensajes. Ella le enviaba mensajes tarde en la noche, escondida bajo su manta. Él la llamaba su luz. Le decía que se casaría con ella, prometía que se escaparían y vivirían libremente. No importaba que la ley no les permitiera casarse. No importaba que él fuera un adulto y ella una niña. Para Romina, él era la única persona que alguna vez le preguntó qué quería. Y para una niña que crecía en una casa donde nunca se le permitía hablar, eso se sentía como libertad. Peligroso, embriagador, fatal. Un día, su padre encontró los mensajes, vio los textos, vio las fotos, perdió el control. La abofeteó, la golpeó, amenazó con matarla. Y no de la manera en que algunos padres lo dicen enojados. Lo decía en serio. Reza Ashrafi miró a los ojos de su hija y dijo, te cortaré el cuello antes de que me avergüences. Romina corrió hacia su madre. Le suplicó que interviniera, que lo detuviera. Pero en su hogar, la madre no tenía poder. Era una espectadora en la destrucción de su propia hija. Romina sabía que solo le quedaba una opción. Empacó una pequeña bolsa, un pañuelo, algo de ropa, algo de dinero que había escondido bajo las tablas del suelo, y corrió hacia los brazos de Bahman Kobari, un hombre que apenas conocía, pero para ella, incluso ese desconocido se sentía más seguro que la casa de su padre. El pueblo explotó. Las noticias se propagaron como un incendio. Una niña de 13 años se había escapado con un hombre de 34 años. Los susurros se convirtieron en rugidos. Algunos lo llamaron secuestro. Algunos dijeron que fue manipulada. Otros la culparon a ella. Porque en Irán, una niña siempre es culpable primero. La policía en el norte de Irán lanzó una búsqueda completa. Se activaron los puntos de control. Se les dijo a los oficiales que lo trataran como un secuestro criminal. Romina no solo era vista como desaparecida, era vista como mancillada. 5 días después, fueron capturados en Hamadán, a más de 300 kilómetros de distancia, sentados en un hotel de carretera. Romina no luchó, no lloró, no dijo una palabra, solo miró hacia abajo porque sabía lo que venía. En la comisaría, suplicó a los oficiales, no me envíen de regreso a casa, él me matará, no tal vez, no tengo miedo. Lo dijo con certeza, como una afirmación. Conocía a su padre, conocía la rabia en sus venas, conocía el silencio antes de su violencia, y aún así la enviaron de regreso. Los oficiales desestimaron su miedo. Dijeron que los padres no matan a sus hijas. Dijeron que es solo un problema familiar, que se calmaría. Sonrieron y le dieron una palmadita en la cabeza, como si fuera una niña tonta. Ignoraron sus lágrimas, ignoraron los moretones, ignoraron su voz. El juez asignado a su caso ni siquiera la conoció en persona. Firmó los papeles de liberación, dijo que debía regresar con su familia. Después de todo, una niña pertenece a su padre. Esa noche, Reza Ashrafi la recogió de la estación. Estaba calmado, demasiado calmado. Agradeció a los oficiales, dijo que perdonaba a su hija, sonrió. Pero en casa, Romina se sentó en silencio. No comió, no durmió. Se sentó en su colchón mirando la puerta, esperando, porque sabía que no había terminado. Y cuando llegó la medianoche, no fueron gritos, no fueron bofetadas, no fue una reprimenda. Fue una hoz y fue silencioso, tan silencioso que incluso los vecinos dijeron que no oyeron nada. Cuando Reza Ashrafi entró en esa comisaría, no había sangre en su rostro, ni manos temblorosas, ni espíritu quebrado. Sostenía el saco con firmeza, lo colocó en el escritorio como si fuera un regalo, y dijo con calma, esta es la cabeza de mi hija, la maté. Los oficiales se congelaron. Por un segundo, nadie se movió. Miraron al hombre, luego al saco. Uno de ellos se inclinó, lo abrió, y lo que vieron nunca los abandonará. Romina Ashrafi, de 13 años, asesinada en su cama por el hombre que la crió. Su cabello enmarañado en sangre, su rostro aún atrapado en un medio grito. 2019. El primer oficial en reaccionar vomitó en el pasillo. Otro pidió refuerzos por radio, con la voz temblorosa. Pero Reza, él se sentó.
cruzó las piernas, pidió té. Y cuando llegó el comandante, repitió lo mismo. Ella trajo vergüenza a mi nombre. Esto era necesario. Lo arrestaron en el acto, lo acusaron de asesinato, tomaron muestras de sangre, recogieron su ropa, fotografiaron sus manos. Pero lo que más perturbó a los investigadores fue lo orgulloso que parecía. Ni un atisbo de remordimiento, ni siquiera un falso arrepentimiento. Solo esta inquietante justicia, como si creyera que le había hecho un favor al país. En cuestión de horas, las fotos se filtraron, los titulares explotaron. Padre iraní decapita a su hija en asesinato por honor. Niña de 13 años decapitada tras fugarse con un hombre de 34 años. Las últimas palabras de Romeina ignoradas por la policía. Y así, la historia de Romeina se convirtió en una tormenta nacional. La gente no solo lloró, se enfureció, porque esto no fue un padre perdiendo el control. Esto fue premeditado, planeado, ejecutado. Y lo peor de todo, él había advertido a la gente. Días antes del asesinato, Reza había dicho a los familiares, si la policía la trae de vuelta, la mataré y no me pasará nada. No estaba mintiendo, estaba citando la ley. En Irán, bajo el artículo 301 del Código Penal Islámico, un padre que mata a su hijo no puede ser condenado a muerte. Sí, escuchaste bien. Un padre es visto como el tutor, y la ley dice que no se puede ejecutar a un tutor por matar a alguien bajo su tutela. El castigo, como máximo, 10 años, tal vez incluso menos. Reza Ashrafi lo sabía, conocía la laguna legal, sabía que no enfrentaría la horca y por eso no huyó. Por eso no se escondió, porque a sus ojos no era un criminal. Era un hombre defendiendo su honor. Mientras tanto, en todo Irán, algo se rompió. Durante años, los asesinatos por honor se susurraban, ocurriendo en zonas rurales, ocultos bajo alfombras religiosas. Pero ahora, el horror tenía un rostro, un nombre, una foto. Romeina, sonriendo en su uniforme escolar, asesinada por amor, asesinada por desafío, asesinada con una hoz. Las protestas se encendieron en Teherán, Rasht, Shiraz. Mujeres salieron a las calles, sosteniendo fotos de Romeina, empapadas en pintura roja. Estudiantes universitarios coreaban su nombre. Activistas circularon peticiones exigiendo una reforma legal. E incluso la televisión estatal iraní transmitió una cobertura emocional, algo impensable solo semanas antes. Pero en medio del caos, otro horror se desarrollaba silenciosamente en el tribunal. El juicio de Reza comenzó a finales de 2020. La sala del tribunal estaba llena. Los fiscales lo describieron como un asesino a sangre fría, un hombre que planeó cada detalle de la muerte de su hija. Presentaron pruebas, fotos de la escena del crimen, informes médicos que confirmaban las heridas de arma blanca y declaraciones de testigos que Reza había amenazado repetidamente con matarla. Era irrefutable, pero Reza tenía una defensa diferente. Afirmó que perdió el control, dijo que tenía el deber de proteger la reputación de su familia, que fue humillado, burlado por los aldeanos. Dijo que Romina era terca, que se negó a arrepentirse, que la advirtió, le dio oportunidades, pero que ella lo obligó a actuar. Y luego vino el giro legal. El abogado de Reza se apoyó en el artículo 301, recordó al juez que según la ley iraní, Reza era el tutor legal de Romina y como tal no podía ser condenado a muerte. La sala del tribunal quedó en silencio porque todos sabían lo que eso significaba. El castigo máximo sería de solo 10 años, y eso si el juez era severo. Los fiscales suplicaron por la pena completa. Argumentaron que esto no era solo un crimen contra una niña, era un crimen contra toda una generación de niñas que ahora temen a sus padres. Pero la defensa argumentó lo contrario. Dijo que la verdadera víctima era Reza, que había sido avergonzado, que la comunidad nunca lo perdonaría, que la prisión era un castigo suficiente. Y luego el veredicto, 9 años. 9 por cortar el cuello de su hija, por ignorar sus gritos, por colocar su cabeza en una bolsa y entregarse con orgullo. 9 años. La reacción fue instantánea. Se escucharon jadeos en la sala del tribunal. La madre de Romina se desplomó fuera de las puertas. Periodistas informaron que manifestantes rodearon el tribunal, coreando: "Esto no es justicia, esto es complicidad". Las redes sociales estallaron. Justicia para Romina fue tendencia durante semanas. Decenas de miles firmaron peticiones. Activistas pidieron una reforma constitucional urgente, pero la ley se mantuvo igual. Y Reza Ashrafi fue enviado a prisión para cumplir poco menos de una década, mientras Romina fue enterrada bajo concreto, sin lápida, sin marcador de tumba, solo silencio, porque en la familia de su padre ella ya no existía, y en los brazos de su madre no quedaba nada que sostener. Romina se había ido, pero su historia se negó a morir. En cada rincón de Irán, su nombre fue susurrado, gritado, pintado, llorado. Desde Teherán hasta Tabriz, desde las paredes de las aulas hasta los escalones de los tribunales, su rostro se convirtió en un símbolo, no solo de un asesinato brutal, sino de todo el sistema que lo permitió. 13 años, decapitada mientras dormía, rogó a la policía que no la enviaran a casa, y aún así lo hicieron, porque en Irán el honor siempre grita más fuerte que el miedo de una niña. El gobierno se apresuró porque no solo enfrentaban una tragedia, enfrentaban una vergüenza nacional y se estaba filtrando a medios de comunicación extranjeros.
en declaraciones de la ONU a través de cada frontera que no podían controlar. El presidente Hassan Rouhani apareció en vivo en la televisión nacional, miró directamente a la cámara y dijo: esto debe detenerse. Ha llegado el momento de proteger a las mujeres. Palabras fuertes, pero Irán ya las había escuchado antes. Detrás de puertas cerradas, los legisladores desempolvaron un proyecto de ley antiguo. Había estado guardado en un cajón desde 2011, titulado La protección, dignidad y seguridad de las mujeres contra la violencia. Sonaba como un avance, pero no lo era, porque el proyecto de ley no hizo nada para detener lo que le sucedió a Romina. No cerró el vacío legal que protegía a su asesino. No redefinió los asesinatos por honor como asesinato agravado, ni siquiera mencionó a los padres. Era un titular, no una solución. La ley aún decía que un padre es un tutor, y un tutor no puede ser ejecutado por matar a un hijo. Punto. Esa línea no fue tocada. Para las mujeres de todo Irán fue una bofetada. Para las niñas que crecían bajo el mismo tipo de silencio en el que vivió Romina, fue una advertencia. Porque si el sistema no pudo proteger a Romina, no protegería a nadie. En Taleg, donde vivía, su tumba fue cubierta con concreto simple, sin lápida, sin placa, nada. La familia de su padre no quería que la recordaran, no querían que se mencionara su nombre, como si borrarla pudiera borrar lo que sucedió. La madre de Romina suplicó a los tribunales que le permitieran criar sola a sus hijos restantes. Ella temía lo que Reza pudiera hacer cuando saliera, pero el tribunal dijo que no había pruebas de que representara una amenaza futura. Se lo negaron. Sin asesoramiento, sin protección estatal, solo esperar y ver. Romina se convirtió en un hashtag, un cartel de protesta, un fantasma en los pasillos del Parlamento. Su nombre fue usado en discursos, en artículos de opinión, en manifestaciones, y aún así nada cambió porque Romina no era la única. Solo semanas después de su muerte, una niña de 14 años llamada Fateme fue quemada por su padre en Khuzestán. Dijo que se estaba volviendo demasiado amigable con los vecinos. El tribunal le dio 3 años. Luego vino Rayyan, de 17 años, estrangulada por su tío después de que la sorprendiera enviando mensajes a un chico. Fue liberado después de pagar dinero de sangre a su padre. Sí, en algunos casos, un hombre puede matar a una mujer de su familia y quedar libre si paga un precio al siguiente pariente masculino. Las mujeres son moneda, y la sangre de Romina ni siquiera era cara. Unos meses después, otra chica llamada Siva fue asesinada en Yazd. ¿Su crimen? Usar maquillaje fuera. La encontraron golpeada hasta la muerte. No se hicieron arrestos. Así que para cuando el nombre de Romina dejó de ser tendencia, Irán ya había seguido adelante. Pero las chicas no. Llevaban su muerte como una sombra. En aulas subterráneas, los maestros comenzaron a referirse a su historia sin decir su nombre, porque era peligroso hablar de ello abiertamente. Pero el mensaje era claro. Si le pudo pasar a Romina, le podría pasar a cualquiera de ellas. En las universidades, las jóvenes realizaban lecturas de poesía en secreto. Versos como: floreció demasiado pronto y el jardinero aplastó su tallo. Nunca se mencionaba a Romina, pero todos sabían para quién era. En línea, las mujeres iraníes compartían videos llorando frente a sus teléfonos, sosteniendo carteles que decían: ¿nos escuchan ahora? ¿Soy la siguiente? Dejen de proteger a los asesinos. En un video viral, una adolescente sostiene una cuchilla en su propio cuello. Ella dice: si me enamoro, ¿será este mi castigo también? Ese video fue eliminado en 24 horas, pero ya había sido descargado, republicado, repetido. Fuera de Irán, Romina se convirtió en un grito de protesta para los grupos de derechos de las mujeres. Los consulados europeos recibieron cartas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenaron la sentencia. Las campañas en redes sociales inundaron los buzones de las embajadas, pero los legisladores de Irán se mantuvieron en silencio, porque el silencio es su defensa más fuerte. El gobierno aprobó una nueva cláusula meses después. Aumentó el castigo para los matrimonios forzados y la violencia doméstica, pero no para los asesinatos por honor, porque el honor sigue siendo visto como sagrado, más sagrado que la justicia, más sagrado que la vida de un niño. Romina nunca obtuvo justicia. Su nombre desapareció de las portadas, pero dejó atrás algo más peligroso que la ley: la memoria. Se convirtió en un símbolo en lugares donde los símbolos no están permitidos, en oraciones susurradas, en cuentos de buenas noches llenos de lágrimas, en resistencia silenciosa. Ella mostró a una generación de niñas que el silencio no siempre te salva, que la obediencia no siempre te protege, que a veces, incluso cuando sigues todas las reglas, aún terminas muerta en tu propia cama.